Buenos días. Estamos esta mañana en las sesiones, en los webinarios que hacemos sobre país en IPEX. Esta mañana vamos a hablar sobre Turquía. Yo no voy a hablar nada sobre Turquía, va a ser Javier Paredes, a quien tenemos el gusto de tener entre nosotros esta mañana. Y nada, como siempre os informo, aunque yo creo que la mayoría lo sabéis. Bueno, soy Teresa, que creo que también lo sabéis, pero por si acaso. La sesión está siendo grabada y una vez finalice el webinario podré compartir con vosotros el enlace de esta grabación, además de la documentación que amablemente nos ha pasado Javier. Podéis hacer las preguntas cuando Javier os diga, no sé si durante el transcurso de la charla o al final, eso os diga él ahora cuando lo que él prefiere. Y nada, y estamos aquí encantados de resolver las preguntas que podamos para ayudaros a todo. Estamos al otro lado del teléfono, del email o en este ratito. Así que nada, Javier, muchas gracias y es tu turno. Vale, buenos días. Podéis hacer las preguntas cuando consideréis oportuno, si queréis a lo largo de la presentación o si queréis al final. Bueno, entrando en materia, sin más dilación, si quieres pasar a la segunda hoja, bueno, lo que vamos a hablar va a ser pues una visión un poco general sobre Turquía. Algunos creo que ya la conocéis bastante. Pero bueno, siempre conocer las cifras, que también engañan, pero menos que la palabra, pues bueno, se puede tener una información un poco más relevante a la hora de tomar decisiones en cuanto a el momento en el que haces negocios con Turquía. Pues vamos a hablar de datos fundamentales del país, la situación económica, comercio exterior. Sectores de oportunidad, vamos a dar unas pinceladas sobre algunos sectores de oportunidad. Van a hacer unas pinceladas porque no tenemos tiempo para más, pero bueno, es de unos sectores bastante representativos de lo que es la economía turca. ¿Vale? También vamos a hablar de aspectos culturales aplicados a los negocios, que siempre las diferencias culturales son importantes, pero en países como Turquía más. Y algunas recomendaciones genéricas, porque no conocemos el caso de cada uno, pero algunas recomendaciones básicas para que aumenten las probabilidades de éxito comercial en el país o de inversión. ¿Vale? Y por último, voy a hablar muy brevemente de fondos europeos porque Turquía, sabéis que es candidato a la entrada a la Unión Europea y como tal esto le da acceso a diferentes fondos y algunos de esos fondos lo que buscan es la colaboración entre empresas de diferentes países. ¿Vale? Que puedes, por ejemplo, ahora hay un fondo Eureka que pretende fomentar la colaboración concretamente entre empresas turcas y españolas. ¿Vale? Eso será al final de la presentación. Vale. Datos fundamentales sobre Turquía. Pues, bueno, por empezar de lo general, ir yendo un poco más a lo particular, pues los que conocéis Turquía ya sabéis que es una potencia económica, que no es un recién llegado al pelotón de los 20 países con mayor PIB del mundo, y es también la octava economía del mundo, perdón, de Europa, con un mercado interno grande, ¿no? Que son 85 millones de habitantes, más de 85 millones de habitantes, que crece a tasas del 1,28% la población, lo cual la convierte en el país de la OCDE que más rápido crece, ¿no? Con el mercado que eso constituye y lo que favorece pues la creación de un mercado potente. Y además una población muy joven, tremendamente joven. Un poco la pirámide poblacional de Turquía es inversa a lo que tenemos en los países europeos, por ejemplo. El 45% de la población tiene menos de 30 años, lo cual también tiene un impacto en el consumo. Y con tasas de crecimiento en los últimos 20 años de medias del 5%, incluso con los problemas, que hablaremos de ellos, los problemas que tiene la economía turca hoy en día, pues ha seguido creciendo a ritmos muy fuertes desde hace 20 años, ¿no? Por ejemplo, la crisis financiera del 2008
a Turquía le afectó muchísimo menos que a otros países, ¿no? Entre otras razones, porque Turquía ya sufrió su crisis financiera en el 2001, 2002, 2003, lo cual pues llevó a que el gobierno hiciera una reforma del sector financiero, entre otras cuestiones, pues el tema de los fondos de seguro, de seguridad que deben de tener los bancos para atender a sus depositantes en el momento en el que sufren crisis, ¿no? Y hay crisis sistémica, hay crisis en el sistema, ¿vale? Y esta experiencia previa, en los años 2001-2003, pues fortaleció el sector y permitió que el sector financiero se viera muchísimo menos afectado que en países, por ejemplo, de la Unión Europea. También es una potencia mundial en turismo. Turquía tenía y sigue teniendo un plan para llegar a ser la quinta, que ya lo es, la quinta potencia turística del mundo, después de Francia, España, China, Estados Unidos, ya adelantado a Italia. Tiene una riqueza cultural enorme, ¿no? Han pasado todas las culturas por Turquía y eso ha dejado un pozo y unos activos para el sector turístico enormes. Entonces, Turquía recibe pues más de 50 millones de turistas al año. Pasamos. Siguiente. Brevemente, sin entrar mucho en el origen histórico de Turquía, pero decir, fijaros en la situación geográfica del país, ¿no? Está entre mercados muy importantes, tremendamente importantes, ¿no? Como son la Unión Europea, ex repúblicas soviéticas, Medio Oriente y también norte de Europa. Yo estuve en Marruecos hace unos meses por primera vez. Solo vi del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto, pero lo que vi, en ese trayecto vi muchísimas empresas, anuncios de empresas turcas, ¿vale? Porque Turquía tiene muy buena entrada a todos estos países, ¿no? Por su situación geográfica y por sus lazos culturales. Bueno, de esto simplemente destacar que Estambul, que no es la capital, pero sí es la ciudad más grande de Turquía, tiene, según estimaciones del ayuntamiento, porque nadie sabe a ciencia cierta una cifra aproximada cuántos habitantes tiene censados sí, alrededor de 15 y 16 millones, pero el ayuntamiento de Estambul estima que la población real de la ciudad es entre 20 y 21 millones de habitantes. Aquí estoy. ¿Esto qué impacto tiene? Pues tiene el impacto de que solo Estambul ya es un mercado muy potente, un mercado para empresas en general, empresas extranjeras en particular, muy potente. Esto también añadido a que, según estimaciones del Ayuntamiento de Estambul, alrededor de 5 millones de habitantes de la ciudad tienen un poder adquisitivo europeo o centroeuropeo. Es decir, que la importancia de Estambul como mercado per se, al margen del resto de Turquía, ya es muy importante. Pasamos a la siguiente. Aquí destacar, no, la anterior. Esta, es que no sé si lo estoy haciendo bien. Esta, perdona. Sí. Esta, sí. Venga. De aquí destacar dónde se concentra el PIB del país. Cerca del 40% del PIB se concentra en la región del Mármara, en el mar del Mármara, ¿no? Que es donde está Estambul, Bursa, Gebze, ¿no? Que son polos industriales muy potentes, polos industriales, financieros, de servicios, económico en general. Kocaeli, son centros industriales muy, muy potentes, ¿no? Y ahí es donde se concentra gran parte del PIB. También en el Egeo y el Mediterráneo, la región del Mármara es la parte que está en rosa, el área en rosa, el Egeo y el Mediterráneo en amarillo, donde también el desarrollo del país es bastante, bueno,
semejante a lo que podemos tener en Europa. El centro del país, Anatolia, o lo que conocemos como Anatolia, que es más o menos, bueno, ahí está la capital, Ankara, que no es el centro geográfico, pero bueno, está en esa zona, que también tiene un desarrollo pues, en gran parte por la influencia que tiene la capital, ¿no? Y luego en el este de Turquía, donde quizás se asemeje más, aunque no se asemeja a la realidad lo que los europeos tenemos en el imaginario, sobre todo aquellos que no han visitado Turquía nunca, lo que en el imaginario del europeo medio pues puede ser Turquía, ¿no? Un país menos desarrollado, pero no quiere decir que no tenga también germen. Por ejemplo, el este de Turquía es en cultura, en turismo, tiene un potencial enorme, pero no está tan desarrollado como otras regiones. Por ejemplo, ahora mismo para un proyecto, para una empresa extranjera, estamos contactando con parques tecnológicos y nos estamos encontrando parques tecnológicos en regiones tan al este como puede ser Van o Siirt o Erzurum, por ejemplo. ¿Vale? Pasamos. La anterior. Uy, que te vas. Es que, perdona, pero me va a saltos y como no lo veo, no Vale. veo cuál es cuál. ¿Será esta? No, Anterior. aquí. ¿Sí? Esta es. Perdonar. Vale. Problemas técnicos. Esto pasa en las mejores familias, no pasa nada. Pues esto que veis es lo que fue el Imperio Otomano, ¿no? ¿Qué relevancia tiene para nosotros? Pues el mercado natural que supone para Turquía. De la misma manera que España tiene junto con la Unión Europea, pues Suramérica o Hispanoamérica, un mercado natural por los lazos culturales, pues Turquía tiene también lazos culturales con muchísimos países tan cercanos a nosotros como Macedonia. Si vais a Skopje, en el centro de Skopje hay un barrio donde solo se oye hablar en turco. Esto, a diferencia de España, España tiene su antiguo imperio muy lejos de sus fronteras. Turquía lo tiene colindante. Entonces, el acceso que tiene Turquía a todos estos países, y algunos son muy potentes económicamente o muy interesantes comercialmente, como pueden ser los países de Medio Oriente, o por ejemplo Bulgaria. Bulgaria tiene una población de origen turco del 10%. Bulgaria tiene un partido político con mucho poder en el Parlamento, el poder que le dan los votos, que tiene una gran influencia política en el país. Entonces, su antiguo imperio le permite el acceso a lo que son diferentes mercados. Más, siguiente, solo una. Vale, vamos a hablar de la situación económica. Bueno, esto son generalidades, pero bueno, puede ser interesante saber que Turquía puede tener un perfil en cuanto a su economía semejante al que puede tener España, ¿no? La agricultura ha dejado de tener un peso relevante en el PIB, aunque sí en cuanto a población activa. La industria turca pues sigue teniendo importancia, pero los servicios, pues que es el sector más numeroso desde el punto de vista del peso que tiene en el PIB, pues ocurre lo mismo en Turquía que en España, ¿vale? Es una economía muy diversificada, como vamos a ver en las cifras de importación y exportación, pero donde los holdings de estructura familiar tienen una importancia muy grande, muy, muy, muy importante, ¿no? Pues hay una serie de holdings, no están todos los que son, pero son todos los que están, pues lo que es Koç, Sabancı, Doğuş, Çukurova, son holdings muy importantes, a destacar Koç y Sabancı, que nacieron al calor del nacimiento de la República y fueron diversificando su negocio, como todos los demás holdings, ¿no? Estamos hablando de holdings que tienen intereses
y empresas en el sector financiero, turístico, industrial, aeroespacial, en fin, muy diverso, ¿no? Es muy habitual en las empresas turcas o digamos, en grupos de empresas familiares tener una pata en el sector turístico, ¿no? Tener un hotel, que al final el hotel es la fábrica de efectivo, ¿no? Para financiar otros negocios, ¿vale? Es bastante habitual. Yo por temas familiares tengo un familiar político que tiene una empresa de mermeladas pequeñita y tiene su hotelito también, que le sirve para financiar sus negocios, ¿no? Y en su momento su familia tuvo un astillero, en fin. Vale, el sistema financiero, como dije antes, es considerablemente sólido, muy sólido diría yo. Hay 20 bancos extranjeros, entre ellos bancos extranjeros me refiero a bancos comerciales, ¿vale? Es decir, con oficinas comerciales, con oficinas de atención al cliente y que ofrecen productos financieros, ¿no? Entre ellos está el BBVA, que en su momento compró el Garanti, creo que en el 2011, si no recuerdo mal, que luego fue ampliando su capital y actualmente, si no me equivoco, tiene el 86% del capital del Garanti. Luego hay otros bancos españoles con oficina de representación, no banca comercial, es decir, tienen una oficinita con un representante que hace un poco de enlace con los bancos turcos. Vale, siguiente. ¿No se ha No puesto sé la si siguiente o pasa. sí? No, ¿No lo veis moverse ahora? ahora sí. Esta es la siguiente, ¿no? Igual, claro, es que va muy lento, entonces le has dado 2 veces y ha pasado 2. Me está pasando todo el rato, perdonad. Claro, nada, Esta pues es la correcta. nada, pues le das una vez y tendré paciencia y tendremos paciencia hasta que cambie, no pasa nada. Venga. Ahora no sé si hay una anterior. Déjame, espera, Bueno, no cambies. No pasa nada, no cambies, un segundito. No hay ninguna anterior. Esta es la correcta. Vale, en cuanto a la evolución de las principales variables, en los últimos años sobre todo, bueno, durante el COVID ya la economía turca venía arrastrando problemas de sobrecalentamiento, ¿no? El tema del COVID, pues afectó de manera negativa y desde mi punto de vista no se tomaron las medidas correctas para evitar un mayor calentamiento de la economía y básicamente lo que se hizo con el COVID, donde Turquía también tuvo que hacer frente a gastos extraordinarios, pues básicamente se tomó la decisión de la expansión monetaria, es decir, darle a la máquina del dinero. Porque Turquía tiene su banco central y es independiente soberano en cuanto a las decisiones de su banco central, aunque con influencias políticas. Y esto llevó, pues eso, a la expansión monetaria, a una fuerte expansión del crédito y a un enorme gasto, ¿no? Lo que pasa es que el gasto se cubría a través de expansión monetaria, ¿no? Lo cual ha derivado a la larga en problemas de inflación, ¿no? Que es el mayor problema que está viviendo ahora mismo Turquía. Aún así, en los años 21 y 22 el déficit público estuvo bastante controlado. El déficit público de Turquía ronda el 40% del PIB. El de España está en el 120, si no me equivoco. Quiero decir, ciertamente la economía turca no es tan fuerte como puede ser la española, pero una debilidad enorme de la economía española es su déficit público, cosa que en Turquía está más controlado. En el año 2021, aunque la economía marcaba evidentes signos de sobrecalentamiento, se siguió apostando por la expansión monetaria, por la fabricación de dinero y por la reducción de los tipos de interés. ¿Vale? En el año 21
y hasta febrero de 2023 pues se fueron bajando progresivamente los tipos de interés, lo cual pues mantuvo la caldera de la economía en movimiento, ¿vale? Pero esto provocó un impacto en la inflación, que llegó a tasas oficialmente del 64% en el año 2022, pero pues depende de los analistas independientes no gubernamentales con los que hables, pues te hablan de entre un 100 y un 150% de inflación en el año 2022, cuando Turquía había controlado su inflación desde el 2006 al 2021 o 2020, estuvo muy controlada esa inflación, ¿vale? Esto vino en parte, desde mi punto de vista, originado por las elecciones que hemos tenido este año, elecciones a la presidencia, ¿no? Para un gobernante en cualquier país es difícil ir a elecciones pidiendo a sus ciudadanos que se aprieten el cinturón, ¿no? Y aumentando los tipos de interés, por ejemplo. Entonces, una vez pasadas las elecciones, hubo un cambio en el Banco Central de Turquía, y en la primera reunión de la nueva gobernadora, en este caso, la señora Gaye, en junio del 23, se tomó la decisión de subir los tipos de interés del 8,5 al 15%, y no va a ser la primera vez. Van a seguir subiéndose los tipos de interés. Un poco para favorecer ese aterrizaje suave, ¿no? Controlar la inflación, que la economía se enfríe, pero de una manera suave, ¿no? Despacio, buscando que no se produzcan grandes shocks en la economía turca. Pasamos a la siguiente. Bueno, algunas cifras generales. Quizás de aquí destacar la tasa de paro, ¿no? Que está entre el 10 y el 11%. ¿Vale? Bien es cierto que la economía turca tiene mucha economía sumergida, con lo cual es difícil en ocasiones saber cuál es la tasa de desempleo real. Toda esta gente que quiere trabajar en la economía sumergida y que no encuentra trabajo, pues son cifras que se desconocen, ¿vale? Pero bueno, no es el mayor problema de la economía turca, las tasas de paro. Sobre todo si lo comparas con España. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son las fortalezas del mercado turco? Bueno, a destacar cosas que ya comenté anteriormente: una población joven, muy consumista, en la medida de lo posible. Las tarjetas de crédito en Turquía echan humo. Una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué a Turquía fue en el año 2004, fue ver a una persona pagar un café con una tarjeta de crédito. Algo que me fascinó. Es decir, que vive muy a crédito, muy por encima de lo que creo que hay cifras por ahí de ahorro, de tasas de ahorro, y está bastante por debajo de lo que se ve en una economía como puede ser la española o una economía europea, ¿no? Otra ventaja, otra fortaleza del mercado turco es su situación geográfica, ¿no? El acceso que le da a un mercado ya no solo al mercado interior, sino a mercados como Kazajistán, Uzbekistán, Irán, Irak, que para empresas españolas son mercados muy complejos. Pues las empresas turcas pues tienen un acceso más inmediato, ¿no? Y son mercados que ya llevan trabajando muchos años. Esto traducido al día a día, pues tener un distribuidor en Turquía de tu producto puede facilitar la entrada en otros mercados, ¿no? porque ya esté vendiendo en estos países. Por ejemplo, el coste laboral es significativamente más bajo. Esto ha ido aumentando, porque también ha aumentado en España. Pero bueno, por ejemplo, el salario mínimo, sobre todo en los últimos años, con la inflación y por razones políticas, se quiso ir aumentando
el salario de los trabajadores, pues el salario mínimo ha subido considerablemente en los últimos 2 años, sobre todo. Que es una referencia, ¿no? Porque no esperemos que un ingeniero cobre el salario mínimo en Turquía. De hecho, perfectamente un ingeniero en Turquía puede cobrar más de lo que cobra un ingeniero en España por la ley de la oferta y la demanda, porque son perfiles muy demandados. No quiere decir que no haya buenas universidades en Turquía, las hay, y no solo buenas universidades en los estándares turcos, sino que en Turquía hay universidades que están a primer nivel mundial. Pero hay mucha demanda, ¿no? de este tipo de perfiles, entonces los salarios, pues... y bueno, destacar que es una economía muy abierta también, ¿no? Tiene un acuerdo de unión aduanera con la Unión Europea desde el año 96, lo cual hace que tenga arancel cero para productos industriales y aranceles relativamente bajos para otros productos. Y tiene tratados comerciales no solo con la Unión Europea, sino con muchas otras organizaciones y países individualmente, ¿vale? Pasamos a lo siguiente. Comercio exterior. Vale, vamos a ver qué importa y qué exporta Turquía. Pasamos a lo siguiente. Por países, destacar que España es el sexto cliente, cifras del 2022, sexto cliente de Turquía. Es decir, que las empresas turcas tienen como clientes a empresas españolas en ese ranking. Están en la sexta posición, ¿vale? Es decir, el 2,9% de las exportaciones de Turquía van a España, tienen como destino España. Los países, los principales clientes de Turquía son, como no puede ser de otra manera, Alemania, Estados Unidos, Irak, sorprendentemente, ¿no? Por lo que puede haber algún momento en el que Irak, por alguna cuestión concreta, algún fondo que se ha abierto, pues un año puede estar más arriba que otros años, ¿no? Pero Irak es un cliente muy importante para las empresas turcas. Pasamos a lo siguiente. Y en cuanto a importaciones, pues España es el 10º proveedor de Turquía, ¿vale? Esto se le ha dado en los últimos 5 o 6 años, más o menos, se le ha dado la vuelta. En los años 14, 15, 16 era España quien más vendía, la balanza comercial favorecía a España, ¿no? Era España quien más vendía España vendía más productos, más cantidades en términos económicos a Turquía que Turquía a España. Pero esto en los últimos 5 o 6 años Turquía le ha dado la vuelta. Pasamos al siguiente. ¿Qué importa Turquía? Pues un poco de todo. Absolutamente un poco de todo. Tiene un gran peso en las importaciones, maquinaria, automoción, productos y materiales tecnológicos, que es la parte en azul que veis ahí. Perdón, la automoción casi no se ve, está en azul bebé, abajo del todo, que veis que pone CAR. También tiene su importancia, pero lo que es maquinaria y tecnología son partidas importantes en cuanto a importación. Metal, aluminio, hierro, elaborados, semielaborados, materias primas relacionadas con estos metales. Tiene también un porcentaje muy importante, representa un porcentaje muy importante de las importaciones, la parte en marrón, claro. El petróleo, sabéis que Turquía prácticamente no tiene petróleo, pero sí refina, pero no tiene algunos pozos de petróleo en el este, alrededor de Batman, por ejemplo, pero no es significativo. Importa mucho producto químico, elaborado, semielaborado, textil también importa, generalmente materias primas, ¿no? Que es la parte en verde. Un poco de todo importa, ¿no? Pero con maquinaria y productos del metal, lo que mayor porcentaje supone. Pasamos. ¿Y qué exporta Turquía? Pues también un poco de todo, ¿no? Mucho material relacionado con el metal, la parte marrón, textil, sigue siendo un sector importante para la economía turca, aunque estamos viendo
en el caso de Turquía, un poco el caso, el camino que hizo España en su momento, ¿vale? En este sector, ¿no? Que fue pues pasar de producir más o menos producto más o menos barato, ¿no? A ir añadiendo valor al producto y desarrollando la marca, y ahora mismo pues se pueden ver marcas turcas, lo que es la marca, alrededor de todo el mundo, ¿no? Pues, por ejemplo, el Waikiki tiene, que es una marca turca, tiene tiendas en 50 países, ¿no? También en Europa, ¿no? Y está haciendo una fuerte expansión, por ejemplo, en Sudamérica. En Sudamérica, en grandes capitales de Sudamérica, tiene tiendas. Entonces, el textil está viviendo esa evolución en los últimos años y sigue siendo un sector muy importante para la economía turca. También exporta maquinaria, ¿no? y productos tecnológicos. Por ejemplo, el sector aeroespacial está muy desarrollado en Turquía, sobre todo en los últimos 10 años, ha dado el salto cualitativo y cuantitativo. También la automoción sigue siendo muy importante. En Turquía pues fabrica Fiat, Renault, Ford, Toyota, Hyundai, Honda, Mercedes fabrica el Travego, por ejemplo. En fin, todos los grandes OEMs están en Turquía, y alrededor de eso hay una industria auxiliar muy potente. Vale, pasamos. ¿Qué exporta Turquía a España? Pues lo mismo, mucho textil, mucho metal, mucho automoción. Pasamos a la siguiente. ¿Y qué exporta España a Turquía? Pues también mucha automoción, mucho metal, bastante maquinaria, mucho producto químico, materias primas, sobre todo, también productos elaborados, y también textil. También grandes marcas tienen. Inditex tuvo unos años en los que abrió tiendas de todas sus marcas, por ejemplo, no solo Inditex. Mucha inversión procedente de Oriente Medio, también en el sector textil. Vale, pasamos a la siguiente. Y bueno, algunas empresas españolas con inversión en Turquía. Hay un poco de... Estas son, otra vez, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. Pero hay un poco de todo, ¿no? Hay textil, retail, hay productos, empresas industriales, empresas de construcción, de automoción, empresas tecnológicas, ingenierías, de todo, ¿no? Hoteles, turismo. Vale, pasamos a la siguiente. Vale, vamos a dar unas pinceladas sobre algunos sectores de oportunidad, ¿no? Brevemente. Pasa a la siguiente, vamos a ir entrando en materia. En referencia al agroalimentario, bueno, ya hablé un poco antes. Turquía es gran productor de un montón de productos agroalimentarios, ¿no? Por ejemplo, es el mayor productor de avellanas del mundo. Turquía tiene todos los climas, lo cual le permite producir prácticamente de todo, ¿vale? ¿Qué oportunidades hay en este sector? Pues hombre, venir a Turquía a vender arroz no es una buena idea, pero sí se pueden vender productos de nicho, ¿no? Productos de delicatessen, de alto valor. Por ejemplo, Turquía es un país de mayoría musulmana, y como tal, pues bueno, hay mucha gente, muchos millones de personas que no consumen alcohol, pero hay otras muchos millones de personas que sí consumen alcohol, ¿no? Por ejemplo, Turquía es productor de cerveza, por ejemplo, la cerveza Efes, que lo conoceréis por un equipo de baloncesto, pues está buenísima y lo producen los turcos desde hace muchos años y tienen fábricas por todo el mundo, ¿no? Entonces, también hay que ir a los países sin prejuicios. El alcohol se consume en Turquía y en grandes cantidades. Mucha más cerveza que vino, pero también hay importadores de vino y el vino también se consume. Quizás es un producto más de nicho, pero también. Y también se consumen productos del cerdo. Claro que no la inmensa mayoría de la población consume, ¿no? En este caso, la inmensísima mayoría de la población no consume, pero sí hay nichos de mercado
que están dispuestos a pagar muchísimo dinero por cerdo, ¿no? A mí, ahora ya hay más oferta, pero al principio compraba prosciutto italiano, que con todos los respetos es jamón malo, pues lo compraba a 60 euros el kilo, ¿no? Y era jamón comparable al jamón malo que puedes encontrar en cualquier supermercado en España a 4 euros o 5 euros. Lo cual quiere decir que hay gente que está dispuesta a pagar mucho dinero por ese producto. Pero claro, no vas a vender ese producto al mercado masivo. Hay retailers que venden solo producto importado, ¿vale? Hay una marca de retailers que pertenece a Migros que solo vende producto importado de alto valor, que puede ser una buena entrada para productos de empresas extranjeras. Vale, pasamos al siguiente. Del metal automoción, bueno, destacar que es un sector que creció a la par con el sector de automoción español, por ejemplo, más o menos en los mismos años, hacia los mismos años, también con la misma fórmula, ¿no? Fiat, en consorcio con el Estado, monta una fábrica y a partir de ahí pues se va desarrollando la industria auxiliar, ¿no? Y detrás tienen otros OEM. Que cada vez menos, pero todavía siguen teniendo ciertas carencias, cada vez menos, ciertamente, pero siguen teniendo ciertas carencias en piezas especiales bajo plano, ¿no? En determinados materiales, ¿no? En el desarrollo de determinados materiales o en piezas de determinados materiales avanzados, pues siguen teniendo carencias. Todavía hay ciertas oportunidades en el sector. Pasamos al siguiente. Textil. Bueno, en el textil yo destacaría primero el gran mercado que es Estambul, ¿no? Como en muchos otros mercados, como también en el agroalimentario, ¿no? Con 20 millones de habitantes estimados, hay quien estima que hay más, ya solo esta ciudad es un mercado, es decir, encontrar un importador, un distribuidor que tenga una red de distribución potente en Estambul, ya te puede dar acceso a un mercado muy importante. Y el textil, como otros sectores, puede ser una plataforma de entrada a otros mercados, ¿no? A los mercados naturales de Turquía. Pasamos a la siguiente. Cuando al sector químico, pues bueno, ahí hay carencia sobre todo en materia prima, ¿no? En materia prima de productos semielaborados, ¿no? Es un sector considerablemente desarrollado, muy concentrado en una serie de ciudades, donde los productos petroquímicos y fertilizantes, es decir, refinerías, pues tienen un peso potente, pero que bueno, está relativamente diversificado dentro del sector, pero con carencias sobre todo en materias primas o productos semielaborados. Vale, pasamos al siguiente. En cuanto a la construcción, Turquía desde el 2011 y antes incluso ha habido una fiebre constructora de infraestructuras, mucho ferrocarril, alta velocidad, nuevos aeropuertos, nuevos puertos, autopistas, autovías. Nada tiene que ver las infraestructuras de transporte de Turquía del año 2010 incluso a cómo son hoy. Entonces, ha habido esa red, ese desarrollo de una red muy potente de transporte, donde todavía falta por construir mucha alta velocidad, por ejemplo. Donde hay empresas españolas, como puede ser CAF, que han trabajado en diferentes proyectos y siguen intentando trabajar en más proyectos, ¿vale? Y no solo CAF, la antigua Dimetronic, hoy Siemens Mobility, pues entró en el mercado. Dimetronic era una empresa de ingeniería sevillana relativamente pequeña y entró en el mercado en uno de los proyectos más grandes de
de infraestructuras de Turquía de los últimos 20 o 30 años, que era el Marmaray, que eran 70 kilómetros de alta velocidad. Vale, pasamos a lo siguiente. Cuanto a medio ambiente, pues bueno, teniendo en cuenta el crecimiento de la población, las previsiones de crecimiento de la economía en los próximos años, que según Banco Mundial, Unión Europea, etcétera, pues estos IFIs pues rondarán el 3,5 o 4%, considerando que Turquía como candidato a la Unión Europea tiene que trasladar, y ya prácticamente está toda trasladada, la legislación europea en cuanto a tratamiento de residuos a la legislación local, en un país donde todavía solo se reciclan el 8% de los desechos, porque tener las leyes solo no es suficiente, hay que tener los recursos y las infraestructuras. Pues claro, en este sector se necesita una inversión que el Ministerio de Medio Ambiente cifra en 59.000 millones de euros para los próximos 10 años. Con lo cual, pues bueno, esto es una oportunidad para empresas extranjeras, para empresas en general y extranjeras en particular que tienen ese know-how. Pasamos a la siguiente. En cuanto a la energía, pues bueno, Turquía en energías renovables, sobre todo en solar y eólico, ha adelantado por la derecha a potencias como España, ¿no? En el año 2014 no había ni un solo megavatio de energía solar instalado y hoy hay 10.000 en 8 años, 7 años, ¿vale? Y ha adelantado en número de megavatios a España, que sigue siendo una potencia mundial, ¿vale? Lo mismo, cosas parecidas ha pasado con la energía eólica, ¿no? Turquía importa gran parte de la electricidad. La dependencia que tiene de Rusia o de países árabes es enorme. Los productores de petróleo es enorme, entonces a la búsqueda de petróleo y de gas, a la búsqueda de alternativas y de independencia energética, que siempre te da una independencia política y económica, pues Turquía ha dado un salto cualitativo brutal en 7 años. Siguen desarrollándose proyectos, pero claro, también se ha desarrollado el sector en Turquía, ¿no? En el año 2011 no había ninguna empresa ni desarrolladora, ni no había ninguna ingeniería especializada en energías renovables y hoy sí las hay. Pero bueno, no hay mercado fácil. Vale, pasamos a la siguiente. En cuanto al turismo, pues bueno, solo con saber que recibe más de 50 millones de turistas al año, es la quinta potencia y que todavía tiene mucho que desarrollar en este sector. El este de Turquía está, no diría virgen en este sector, pero hay mucho que desarrollar en Turquía, en las regiones del este, ¿no? En cuanto a infraestructuras de transporte, infraestructuras hoteleras, porque tiene una gran riqueza cultural. Entonces, todavía Turquía tiene recorrido en este sector. España, claro, España ya va al nicho, ¿no? ¿Cómo podemos aumentar un 0,1% el número de turistas en los próximos 10 años? Es que ya está llegando al límite, ¿no? Y bueno, mantenerse será todo un logro, pero viene pues un país que tiene todavía mucho por desarrollar en el sector, pisando fuerte, ¿no? Y esto abre oportunidades para empresas de muy diverso perfil, ¿no? Por ejemplo, empresas tecnológicas aplicadas al turismo, como puede ser la realidad aumentada. Creo que se estaba haciendo un proyecto piloto en Troya, ¿no? Donde si alguna vez visitado Troya, pues está muy derruido, hay que echarle mucha imaginación para ver cómo sería la realidad aumentada. Te puede permitir ver in situ cómo era Troya en su momento, ¿no? En su momento de esplendor.
Vale, pasamos. Y en el sector aeroespacial, yo creo que es el último del que voy a hablar, pues bueno, ha pasado un poco como ha pasado con la automoción turca, pero mucho más rápidamente, ¿no? En los últimos 10 años, empresas turcas se han posicionado entre las 100 mayores del sector del mundo, ¿no? En cuestión de nada, ¿no? El sector nació con TUSAS, que es una empresa que básicamente se montó con tecnología americana y en consorcio con empresas americanas, pero no vivió un desarrollo real hasta el año aproximadamente 2011-2012, cuando el Estado o el gobierno empezó a apostar por este sector como un sector estratégico y empezó a financiar la creación de empresas, a financiar proyectos tecnológicos, a financiar desarrollos punteros, que este sector por definición es de los más punteros que existen. Y esto ha permitido crear una industria auxiliar considerable, pero en un sector que sigue siendo netamente importador. La diferencia entre importaciones y exportaciones tiene un saldo negativo para Turquía de alrededor de 3.700 millones, ¿no? Entre 3.000 y 4.000 millones todos los años, todavía. Es decir, que Turquía tiene unas necesidades de importación en este sector más que considerables, ¿no? Y donde, bueno, países como España son potencia, ¿no? Aunque en España se concentra el sector fundamentalmente en Andalucía y País Vasco. Aunque en todas las regiones hay empresas que no tienen por qué ser Tier 1, pueden ser Tier 2, incluso Tier 3, que puedan vender producto a empresas turcas. Vale, pasamos. Rápidamente, aspectos culturales aplicados a los negocios, muy rápidamente. Si pasas a la siguiente. La importancia de la relación personal. La relación personal siempre es importante. En Turquía muchísimo más, ¿no? Los turcos quieren conocerte, quieren saber con quién están tratando y esto se puede manifestar en conversaciones que parecen inocuas, ¿no? Sobre tu familia, si estás casado, si tienes hijos, de qué equipo de fútbol eres, en fin, qué impresiones tienes sobre Turquía, antes de entrar en el meollo, ¿vale? Es un filtro, en definitiva, hay un filtro importante. Los turcos tienen un trato muy formal, tremendamente formal, ¿no? En los negocios, desde luego. Son flexibles o piden flexibilidad, ¿no? En las negociaciones, ¿no? En Turquía, entre empresas turcas, los plazos largos de pago y de cobro son muy habituales, largos, larguísimos incluso, ¿no? Entonces, un caso extremo, pues yo conocí un caso ciertamente, pero un caso de una empresa que pagaba a 365 días, ¿no? Pero bueno, también los turcos son conscientes de que cuando tratan con empresas extranjeras, esa flexibilidad no puede ser tanta, ¿no? Entonces, los 30, 60, 90, las cartas de pago, los instrumentos financieros para asegurar el pago son habituales, ¿vale? No, de hecho, yo no aconsejaría a nadie trabajar con Open Account con un cliente en Turquía, al menos durante una temporada, ¿vale? En ningún caso lo recomendaría. Lo cual tampoco, es decir, en nuestra empresa nosotros hemos tenido 2 impagos a lo largo de los últimos 12 años y uno fue con una empresa española, perdón, 3 impagos, y uno fue con una empresa turca y 2 con empresas españolas, con lo cual tampoco vayas a pensar que los turcos, por el hecho de ser turcos, son malos pagadores, ¿no? Hay de todo. Da muchísima importancia al servicio postventa, todo el mundo le da importancia al servicio postventa, pero una pregunta crítica que se hace en una reunión es ¿qué pasa si tengo un problema con la mercancía, con el producto, con la máquina que me has vendido? ¿Quién va a venir? ¿No? La respuesta suele ser tranquilo, que cogemos un avión, hay vuelos directos, ya, pero eso ya le estás diciendo que vas a tardar 2 o 3 días, como mínimo. Y esto pues es un hándicap, ¿no? Entonces, la importancia del personal local, de un distribuidor, de un importador, de un representante de personal sobre el terreno, pues es fundamental. Y son hábiles negociadores. El
cuando haces negocios con un turco, cuando tú piensas normalmente, ¿no? O una persona que no conoce el mercado y la cultura, cuando piensa que el turco ya, o que ya se están terminando las negociaciones, que ya faltan unos flecos, es cuando el turco está empezando a negociar, ¿vale? Maneja muy bien los tiempos, huelen las prisas y las utilizan a la hora de negociar. Son tremendamente buenos negociando, ¿vale? Pasamos a lo siguiente. Recomendaciones para el éxito comercial o de inversión. Pasamos a la siguiente. Bueno, destacar que en Turquía impera la ley, como en España. No sé si eso es mucho o poco, pero no es muy diferente a España, ¿no? Las leyes turcas son muy europeas, son copia y pega de derecho civil y mercantil de países de nuestro entorno, de Francia, mucho de Francia, mucho de Suiza, mucho de Alemania, mucho de la Unión Europea, por obligación. Fundamental los acuerdos formales, no de palabrita del niño Jesús, que cuando vienen mal dadas, pues un acuerdo por escrito pues puede ser papel mojado, quizás no, pero bueno, al final un acuerdo formal son razones para o desmotivar a la otra parte para hacer algo que no nos conviene. Asegurar el pago, yo creo que es fundamental, sobre todo en las primeras operaciones, una carta de crédito o asegurarlo con algún instrumento tipo de ceste o de donde sea, o de quien sea. También proteger la propiedad intelectual e industrial, sobre todo si tenemos un producto con un componente tecnológico alto. Y bueno, a destacar estos. También destacaría los turcos entre sí, cuando van a firmar un contrato, se piden sus poderes, ¿no? En España es menos habitual, ¿no? Pero en Turquía pues se pide el documento que acredita que la persona que va a firmar tiene poder en su empresa para llegar a este acuerdo, ¿vale? O sea que no debe dar vergüenza saber quién está firmando el papel, el contrato. Vale, pasamos a la siguiente. En cuanto a fondos europeos, muy brevemente, en un minuto, Turquía tiene acceso a... Pasa a la siguiente. Turquía tiene acceso a fondos IPA, que es el instrumento de preadhesión, que es el fondo que tiene la Unión Europea para los países que son candidatos a la Unión Europea, con el tamaño se reparte proporcionalmente por la población, pero con el tamaño que tiene Turquía y el resto de candidatos que son muy pequeñitos, tipo Macedonia, pues claro, Turquía se come la mayor parte de esos fondos europeos, que al final son alrededor de 1.000 millones de euros al año, que si miramos los presupuestos generales del Estado turco son cacahuetes, no es una gran cantidad, pero esto permite o facilita el acceso de empresas extranjeras a proyectos en Turquía, porque estos fondos son financiados por la Unión Europea, para proyectos de muy diverso ámbito, de consultoría, de ingeniería, de construcción, de tecnológicos, asesoría a ministerios, en fin, prácticamente todos los sectores. De educación, por ejemplo, asesoría en cuanto a educación al Ministerio de Educación, de todos los sectores. Y esto, que estén financiados por la Unión Europea, facilita en parte, pues es más fácil acceder al mercado turco a través de uno de estos concursos que a través de un concurso de un ministerio turco, porque con los IPA las empresas europeas son bienvenidas, vamos, y tienen que ser europeas o de países asociados, pueden ser de Turquía también, pero no puede ser una empresa estadounidense, por ejemplo, ¿no? O una empresa de fuera de la Unión Europea que no sea un país asociado. Entonces eso reduce un poco la competencia y facilita la entrada de empresas españolas. Pero aparte del fondo IPA, pues por ejemplo, tiene acceso a Horizon Europe, que son empresas, que son fondos destinados a fundamentalmente
al desarrollo de productos o servicios con alto componente tecnológico, productos disruptivos, que pretende también fomentar la colaboración entre empresas de diferentes países. Como os comenté al principio, hay una convocatoria Eureka exclusivamente para empresas españolas y turcas, para la colaboración entre empresas españolas y turcas. El Eureka no busca tanto el componente tecnológico como la colaboración entre países o entre empresas de diferentes países. Tiene fondos más específicos, como pueden ser el European Defence Fund, concretamente para el sector de la defensa, y otros más específicos todavía, como puede ser el apoyo a empresas donde las decisoras son mujeres, ¿no? Que intenta fomentar la presencia de mujeres en consejos de administración, en puestos de decisión de empresas. Y a estos fondos tiene acceso lo mismo una empresa española que una empresa turca, y empresas de otros países, ¿no? De Unión Europea y asociados. Y puede ser también una buena oportunidad para colaborar con empresas turcas en muy diversos ámbitos, ¿vale? Y paso a la siguiente. Bueno, estos son algunos fondos dentro del marco de Horizon. Y pasamos a la siguiente. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Decir que Conexio es una empresa de consultoría que presta servicios a empresas que quieren vender sus productos o comprar también a proveedores en Turquía, o que pretenden invertir, ¿no? Básicamente es a lo que nos dedicamos. Nuestros clientes son fundamentalmente empresas extranjeras con intereses comerciales o de inversión en Turquía, que no es un mercado fácil. Desde luego no hay ningún mercado fácil, pero que el conocimiento del mercado pues aumenta mucho las posibilidades y probabilidades de éxito en el mercado. Y con esto termino. Gracias por la atención, y si tenéis alguna pregunta, pues encantado de responderla. Muchas gracias, Javier. Muy, muy interesante. Y nada, perdonar por lo de pasar las diapositivas así un poco regular, pero es que no respondía como debía el aparato este. Nada, como él ha dicho, si tenéis alguna pregunta, pues tenéis este momentito para poder formularla en directo. Y si no, pues después podéis hacernos en cualquier otro momento, una vez que veáis el vídeo, cuando, bueno, os surjan las dudas, cuando sea él ya ha dejado pues, sus datos ahí. En cualquier caso, tenéis siempre los nuestros y os podríamos dirigir hacia su correo, si no tal, bueno, lo que sea. Aquí hay algo en el chat. Ah, no, sí que se tenía que ir. Sí, por supuesto, yo le voy a enviar luego el vídeo. Pues nada, si nadie dice nada en estos momentos, que bueno, también es normal, no os preocupéis. Pues Sí, una aclaración es que estoy viendo el chat y dice Fernando Anes, de Luca Cucciolini, que su empresa nos ayudó, quiere decir, ¿vale? sí, Les luego lo ayudamos puntualiza después. les ayudamos, A continuación lo pone por nos si ayudó. acaso. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí entonces. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta Vale, un luego. saludo para todos. Venga, hasta luego.